¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Seguimos por supuesto con análisis de diferentes temáticas, en esta ocasión el Mundial de Fútbol, pero visto desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de la política. Desde que arrancó este mundial o desde antes ya de este mundial, comenzaban a gestarse muchas críticas relacionadas principalmente al negocio, a la cantidad de dinero que estaba entrando, cómo iban a manejarse, quién iba a ganar ese dinero, quién se iba a quedar con ese dinero, el papel de la FIFA y de repente las reglas que comenzaron a cambiar y que de repente nos topamos con pausas de rehidratación y nos preguntamos entonces, ¿quién es el dueño realmente del balón? ¿Es la FIFA realmente o es el propio imperialismo estadounidense que también ya está metido, el poder económico estadounidense que está metido de lleno al fútbol? Mi querido Bruno Sgarcini, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación, Jesús. Un saludo para vos y todos los que nos están viendo del otro lado. Y bueno, sí, como bien decís vos, es quizás uno de los mundiales más geopolíticos de los últimos años. Ni siquiera el Mundial de Qatar, que fue muy criticado, te acordarás por el sport washing, como se dicen los ingleses, ¿no? Lavado de imagen a través del deporte. Ni siquiera ese mundial tuvo el condimento geopolítico que tiene en el cual se hace en un país que hace cosas peores de las que se le criticaba en su momento a Qatar, ¿no? Claro. Oye, y partiendo ahí precisamente, eh, ¿cómo vamos leyendo lo que está pasando? Hay mucha gente ha empezado a recordar una canción, ¿no? De Ricardo Arjona, que se llama Si el norte fuera el sur, cuando Arjona en esa línea dice, el fútbol, que Estados Unidos gana terreno y nos van a terminar vendiendo porquerías. Estamos ya en ese momento en el cual comienzan a vendernos porquerías como tal, se está gringando el fútbol. ¿Qué matiz le das tú, mi querido Bruno, a lo que estamos viendo en este mundial y y lo que rodea también los intereses de los clubes? Bueno, el filósofo Ricardo Arjona lo adelantó, ¿no? Como después de escribir aquella canción sobre la menstruación femenina, se le ocurrió escribir esa gran profecía. Y la verdad que este mundial refleja varias cosas que son a la vez fuertes y a la vez contradictorias, porque por un lado es un mundial donde hay muchas selecciones que han captado talento en el centro global, desde el sur global, y entonces vemos selecciones que han reclutado jugadores por LinkedIn y hay una revolución en ese sentido del fútbol de los países más pobres jugando, más chicos jugando contra los países más ricos y ganándole o empatándoles. Pero por el otro lado tenemos esto, que es la faceta del negocio. Y en la faceta del negocio tenemos como muchas aristas para darle. Por un lado, este es un mundial que se juega en Estados Unidos, en un momento donde el fútbol es el tercer deporte más visto en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de intereses en juegos empresariales, donde se están conjugando dueños del fútbol americano, dueños de clubes de la NBA con clubes de fútbol, es decir, están integrando este negocio en uno. Por ejemplo, cuando vemos muchos de los estadios donde se juega este mundial, son estadios de la NFL, de los Dallas Cowboys, de los Kansas Chiefs, y de otros equipos de la NFL que están poniendo sus estadios de 70.000 personas con un modelo de multinegocio y después trasladando el modelo de la televisión, ¿no? Este es un modelo, un mundial televisado mayormente por la Fox, de la familia Murdoch, y es un mundial donde empieza a entrar más fuerte el negocio, entendido, de los deportes americanos, entre comillas, estadounidenses, con ampliar el negocio de la publicidad, el negocio de la venta de entradas y el negocio, por ende, de los derechos televisivos, que son los tres grandes negocios del fútbol en este momento. Y ahí vemos que la Fox, junto con la FIFA, ideó esto de las pausas de hidratación, que agregan más de 800 publicidades nuevas, 832 publicidades, que abarcan cada pausa de hidratación para la Fox y representan mínimo $250.000 por los spots publicitarios que pasan, alrededor de casi $250 millones de piso que generan solamente las pausas de hidratación
Y esto entendamos que a la Fox le costó 485 millones de dólares comprar los derechos televisivos de la FIFA en un mundial donde evidentemente uno empieza a sospechar que si Trump no intervino para que le quedara el precio tan bajo, porque con la pausa de hidratación hace más de la mitad del dinero que le costó pagar los derechos televisivos de la FIFA. Entonces, por un lado tenemos eso. Por el otro lado tenemos las entradas y el uso de los multiestadios, estos multiestadios que tienen eh, mucha venta de comida, mucha venta de merchandising, el modelo estadounidense-americano, que está tomando mucho el fútbol europeo. Cuando uno va a un estadio de un club europeo, tiene esto replicado y se está replicando cada vez más fuerte y eso tiene que ver con que también muchos de los dueños de los clubes de la NFL, de la NBA y de los clubes de béisbol están comprando clubes europeos. Entonces hay una explosión de compra por parte de estos magnates de clubes europeos como el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Milán, grupos como por ejemplo dueños como Todd Boehly, que es dueño de los Dodgers, que es dueño de los Lakers y que ahora es dueño del Chelsea, donde ha intentado replicar el modelo de jugadores franquicia comprando a Enzo Fernández por más de 100 millones de dólares después del Mundial de Qatar 2022. Está la familia Glazer, que es dueña de un club de fútbol americano que es propietario de Manchester United también. Está Stan Kroenke, que es dueño de Los Ángeles Rams y es dueño del Arsenal de Arteta, que acaba de llegar a la final de la Champions League. Entonces hay una conquista del fútbol europeo porque de 2018 para acá estos capitales tenían alrededor de 28 clubes y ahora tienen 117 clubes europeos. Casi la mitad de los clubes más importantes, la mitad de la Premier, un, un tercio o un cuarto de la Liga One de Francia, otro tanto de la Serie A italiana, tienen muchos clubes de Segunda División Española. Han creado los clubes multipropiedad, que también hay otros capitales, ¿no? Pero esta cosa de clubes grandes como el Chelsea, que además compra clubes más chicos de otras ligas como la francesa y llevan los jugadores que no están usando en el Chelsea, los ponen a usar en el Estrasburgo, que es el club que compró el dueño del Chelsea, y los ponen a rotar. El mismo modelo que tiene Manchester City con el Girona de España, por ejemplo, también. Y vemos cómo esto está cada vez creciendo más e influenciando el modelo de negocios de la FIFA. Una FIFA que espera recaudar con este mundial 13 mil millones de dólares, muchísimo más que los 7.500 millones de dólares que recaudó con Qatar 2022. Y gran parte de esos ingresos por los derechos televisivos y por las ventas de entradas, que me imagino que vos allá en México se verá cómo aumentaron de Qatar para este mundial las entradas del piso mínimo con esta cosa de puja que establece la FIFA, partidos que son que tienen más demanda, las entradas son más caras, en el precio de la reventa la FIFA además se queda con un 30% en el precio de la reventa que eso ha llevado, por ejemplo, que hoy la entrada para la reventa para el partido Argentina-Austria fue llegar entre los 2.000 y 4.000 dólares, una locura, cuando el partido de final en la reventa de Qatar, Argentina-Francia fue de 6.000 dólares. Se estima que el piso del ticket para la final de este mundial es de 32.000 dólares, cuando el piso del ticket en Qatar fue de 6.000 dólares para la final entre Francia y Argentina. Hablamos de cuando uno compra regularmente, no cuando compra la reventa. Y esto, por un lado, le sirve a la FIFA y le sirve a Infantino porque Infantino, evidentemente, después, recordemos que la FIFA es una fundación sin fines de lucro, entre comillas, que está representada por confederaciones. Entonces, después, cuando Infantino tenga que ser reelegido, porque todavía no se hizo la asamblea para que lo reelijan, va a tener una cantidad importante de dinero para repartir a las confederaciones y va a decir que hizo un excelentísimo mundial, un mundial donde aumentó los equipos, un mundial donde duró más tiempo, un mundial donde vendió más publicidades, donde se vendieron más camisetas, donde hubo más sponsor. Y este es un mundial además que está tenido por otro gran negociado, que es el negociado del Mundial
2034 de Arabia Saudita. Fíjate vos que toda la publicidad de Aramco, de la petrolera saudí, aparece en todos lados. Fíjate también que el Mundial de Clubes, que es el proyecto de la FIFA para armar un negocio entre medio de los mundiales, porque la FIFA el único negocio que tiene son estas competiciones internacionales, fue auspiciado y fue bancado por capitales saudíes. El Fondo de Inversión Saudí, por ejemplo, compró los derechos televisivos de ese Mundial de Clubes a través de la adquisición de AZN en 5% de AZN. Paradójicamente, unos meses después que AZN pusiera $1.000 millones para comprar los derechos televisivos, el Fondo de Inversión Saudí puso $1.000 millones para comprar el 5% de esos derechos. También se convirtió en uno de los máximos patrocinadores de ese Mundial de Clubes, de este Mundial. Aramco lo mismo, patrocinador de la FIFA por mucho tiempo. Entonces estamos viendo un Mundial donde hay varias tendencias contrapuestas, pero que empieza a irrumpir cada vez más fuerte el capital estadounidense, porque el capital estadounidense ve que hay un gran negocio en el fútbol que no se está explotando y además porque los clubes de fútbol, sobre todo los europeos, son mucho más baratos que lo que son los clubes de la NBA y los clubes del fútbol americano. Esto lo digo en base a un reporte de CS Sport, un grupo de investigación que dedicado a ver y analizar cómo impactan el cambio de reglas en el fútbol, cómo impactan los cambios en el negocio del fútbol y también diversos reportajes que han salido de Financial Times, de Wall Street Journal, de Bloomberg, hablando de todos estos temas, donde aparecen como única evidencia que este es un mundial que refleja una tendencia en expansión en el fútbol global, ¿no? Oye, Bruno, todas estas cifras que bien nos ejemplifican precisamente este poderío económico entrando de lleno, ¿no? Al manejo del fútbol, ¿qué tanto es peligroso culturalmente? A final de cuentas, el fútbol también es parte de esa identidad del barrio, del país, de la ciudadanía. Marcaba cierta distancia incluso con esta idea de los deportes de los Estados Unidos como el americano, o el béisbol o el básquetbol en sus mismas dinámicas. ¿Qué tanto se vuelve peligroso en cuestión cultural, incluso para el propio sur global, aun y cuando estos intereses estén tan fijos en el norte global, en el fútbol, pero que tienen de inmediato una repercusión en los países del sur también? Acá hay una cuestión de espiritual, diría yo también, además de lo cultural, ¿no? El espíritu del fútbol siempre es un deporte muy emocional, ¿no? De colectivo, que de alguna manera tiene un eco en todas nuestras sociedades, porque el más chico le puede ganar al más grande, porque hay situaciones de partido que son emocionales, porque es un deporte que escapa al cálculo matemático, al orden neoliberal, al orden económico, a la suma y la resta, a las cosas prefabricadas, y nos pone en un lugar donde las cosas no están tan definidas, ¿no? Donde los poderosos pueden perder como los más chicos, donde te agarran en un mal día, como te puede pasar en tu trabajo, y te volvés para tu casa porque te quedas eliminado del mundial. Y esta forma de encarar esto, de empaquetar el fútbol, es una cosa que estamos viendo cada vez desarrollarse en más lugares, ¿no? El fútbol europeo es la insignia, pero a la vez el fútbol europeo también está en lucha contra esto, ¿no? Porque hay un intento de regular la situación de los capitales en el fútbol profesional, porque la UEFA está enfrentada con la FIFA, ya dijo que las pausas de hidratación, por ejemplo, la UEFA no lo va a permitir. La UEFA, el presidente de la UEFA, por ejemplo, se le ocurrió decir que este era un mundial donde se veían partidos muy malos porque habían ampliado la cantidad de equipos y salió selecciones como Cabo Verde o como Curazao o como Marruecos criticando que dijera eso. Entonces tenemos como una situación muy contradictoria donde por un lado hay un grupo de señores que están intentando empaquetar este show, por el otro lado estamos nosotros, los aficionados, y también una generación de aficionados, Jesús, porque no somos nosotros, no, no es lo mismo nosotros que tenemos entre 20 y pico hasta 40, 50, 60 años, que entendemos la manera de ver el fútbol todos juntos, al frente de un televisor, oyendo la cancha, compartiendo, que las generaciones más jóvenes que ven el fútbol a través muy mediado, muy de las redes sociales, de los cortes, de los clips, donde me parece que un poco este negocio está apuntando ahí, ¿no? A crear ese nicho, esa,
ese público objetivo para que los jóvenes que por ahí no les gusta tanto el fútbol porque tiene espacios muertos, se enganchen con el fútbol, ¿no? Porque viste que mucho tiempo se dijo, sobre todo cuando apareció la Kings League de Gerard Piqué, no, que él mismo decía, un ex jugador del Barcelona que jugó con Messi, decía, no, porque el fútbol es muy aburrido, tiene muchas pausas, en algún momento van a necesitar modernizar el fútbol, ¿no? Que haya más goles. Y la realidad es que el fútbol nos sigue regalando partidos con muchos goles, estamos en un momento del fútbol, la verdad, que podemos decir uno de los mejores momentos del fútbol de la historia, porque hay muchos equipos, podemos decir, el PSG, Argentina ahora de Messi, Francia, que son equipos muy verticales que dan mucho show. Entonces el deporte termina de alguna manera como imponiéndose a esto. Sin embargo, sí, yo creo que estamos en una fase donde al hincha, al futbolero se lo va alejando, ¿no? Se lo intenta apartar, ¿no? Se intenta apartar el folclore, ¿viste? Que no entren bandera, que no canten, que esto, que aquello, que se ponga la camiseta y que se firmen un video para redes sociales. Y yo creo que eso, además de la cuestión del negocio, tiene que ver también con un cambio cultural, ¿no? Con aceptar esas nuevas normas. Entonces, por eso siempre hay una diferencia entre el fútbol de clubes y el fútbol de mundiales, de selecciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos el mundial, vemos una cuestión que nos conmueve porque es muy rápido todo, es como un mes y medio, pero por el otro lado vemos algo que está ultra empaquetado y lo vemos cada vez en cada uno de los mundiales, ¿no? Cada uno de los mundiales marca una fase del mercado, del desarrollo del mercado, ¿no? Desde la irrupción de la televisión en blanco y negro, la irrupción de la televisión a color, desde la irrupción de las marcas deportivas. Recordemos Pelé recibiendo de sponsor a Puma y en la primera transmisión en blanco y negro recibiendo dinero por entrar y atarse los cordones para que apareciera la marca Puma, ¿no? Entonces yo creo que el espíritu va a seguir estando ahí, pero en estas peticiones donde todo está tan digitado, se va a ir intentando como agarrar ese salvajismo e intentar meterlo en una jaula. El problema es que el fútbol después termina jugándole una mala pasada a eso, ¿no? Ahora, con las pausas de hidratación o con los cambios de reglas, sí yo lo veo como un poco más complicado porque ahí sí se está denaturalizando el fútbol, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede y cómo ese salvajismo vuelve a dar vuelta a las reglas porque hemos visto muchos intentos de poner muchas reglas, incluso el VAR, la irrupción del VAR, que en un momento fue muy buena, también en otro momento fue bastante perjudicial y hemos visto cómo se está buscando ahora intentar que la tecnología entre dentro de la dinámica del fútbol, ¿no? Claro que también ese es otro punto interesante, o sea, el tema de la tecnología, dices, hay puntos que son necesarios, ¿no? Que te ayudan obviamente a que las cosas sean más parejas, a que no haya tantos errores humanos como tal, pero luego las decisiones también que se prestan, también acá hay otro tipo de acusaciones que tienen que ver también con todo este asunto del negocio, todo este asunto que va generando. Y te pregunto también, por este tema de los equipos, o sea, ¿qué tanto afecta la competitividad de repente el hecho que hay un mismo dueño para varios equipos? Porque en un principio la FIFA dice, no, bueno, es que como son diferentes ligas, pues no pasa nada, pero cuando se empiezan a prestar jugadores y tarde o temprano confluyen en algunos puntos, ¿qué tanto está afectando también eso, esa competencia en el fútbol? Bueno, en Europa lo que sucede es que hay muchos clubes que son multipropiedad que, por ejemplo, clasifican a competiciones europeas y uno de esos clubes no puede competir en esa competición porque uno de los dos tiene que quedar en la competición. No se puede jugar, no pueden jugar dos clubes de un mismo dueño. Ya está pasando. Ya está pasando, por ejemplo, que jugadores que se compran a un valor exorbitante, después cuando no funcionan en el primer club, en el más vistoso, por ejemplo, hay casos de jugadores argentinos que han ido al Manchester City y no han funcionado y ahora están orbitando en los clubes B, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un enganche argentino, un 10 argentino que se llama Claudio Echeverri, que se fue con 18 y 7 años al Manchester City y ahora está jugando en el Girona.
Y así hay varios casos de jugadores que terminan llegando a un club, se terminan yendo como a las filiales, se termina complejizando. El problema es cuando, que es para mí lo más peligroso, cuando se empieza a concentrar en la cuestión, ¿no? El negocio, que esto es inherente al capitalismo, ¿no? La fase oligopólica. Y acá es la gran cuestión, porque si vemos que cada vez hay más clubes controlados por capital estadounidense, y bueno, va a haber una influencia cada vez más grande en las competiciones europeas, por más que los europeos no lo quieran hacer, porque bueno, cuando vayan a votar, estos clubes van a votar de determinada manera. El tema es que después, en selecciones, en la FIFA, las confederaciones son un mundo aparte. Porque las federaciones de fútbol sabemos que son un mundo aparte, ¿no? Las federaciones de fútbol latinoamericanas, por ejemplo, interviene mucho la política de cada uno de los países, ¿no? Son feudos o países aparte, ¿no? Lo que está pasando con la Conmebol, por ejemplo, que es la Confederación Sudamericana con Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez está investigado o denunciado por haber agarrado una parte del dinero que se robaron con el FIFA Gate. Te acordarás que Mm. se metieron presos una serie de dirigentes de la Conmebol por vender derechos televisivos a cambio de sobornos y está denunciado porque recibió ese dinero en una de sus cuentas y lo tiene en una de sus cuentas. Y el Comité de Ética de la FIFA no lo investiga. No lo investiga porque Alejandro Domínguez está con Infantino y necesita el voto de la Conmebol para cualquier cosa que haga, o cualquier negocio, o una finalísima. Entonces, es una situación, Jesús, muy sui generis, ¿no? Porque hay una diferencia entre el fútbol europeo de clubes, que es donde este modelo está avanzando cada vez más rápido, el modelo de los mundiales, y después está lo que sucede en nuestros países, que es una cuestión aparte. En Argentina, por ejemplo, hay una resistencia muy grande de los hinchas a la privatización de los clubes, clubes sociales y eso, por un lado, respeta el espíritu del fútbol, como del espíritu social del fútbol, de colectividad, de identificación con los colores. No termina pasando como pasa en los clubes europeos, que por ahí lo compra un dueño que empieza a desguazar el club para vender el estadio y termina desapareciendo el club porque termina bajando a la división inferior y después lo terminan desfederando. Pero por el otro lado, eso termina afectando en Argentina porque no hay menos capital, entonces hay menos atractivo para mantener a los mejores jugadores en la liga profesional. Pero es los dos lados que tiene este modelo del negocio que intenta privatizar la pasión, ¿no? Privatizar el afecto que uno tiene con el club y el afecto que uno tiene con la selección, que son cosas que yo no sé si habrás visto alguna vez una entrevista que le hacen a un humorista argentino que se llama Sebastián Weinreich, que un periodista le dice que qué boludez, como decimos los argentinos, qué boludez festejar un gol de Argentina cuando vos pensás que en un mundial, cuando están jugando 11 tipos millonarios, y a vos que te cambia la vida, que mete un gol un millonario, que vos no sos Argentina, no estás jugando el partido. Y él le responde que es triste, bastante triste verlo así, porque el fútbol tiene algo irracional. El fútbol no es una cuenta matemática, es algo donde, como el amor, donde cada uno conectamos con eso y es algo totalmente irracional. Y eso es lo que nos pasa a la gran mayoría de los futboleros con los clubes y con las selecciones de fútbol, ¿no? O sea, juega México, juega Argentina, jugamos todos. Claro, totalmente. Mi querido Bruno Esgarcini, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos, este conocimiento que nos compartes, nos permites aprender de ti. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchísimas gracias a vos, Jesús. Hasta la próxima. Chau, chau.